Bueno, entonces vamos a hablar ahora de algunas tradiciones femeninas en la iglesia, porque las mujeres hemos sido formadas espiritualmente en la tradición ignaciana, en la tradición franciscana, en la tradición de Domingo de Guzmán, pero no hemos sido formadas en la tradición espiritual femenina, y la hay. Lo que pasa es que esa tradición espiritual femenina en la iglesia ha permanecido oculta, dispersa, y solamente hasta los últimos años empieza a recuperarse, pero creo que es importante para las mujeres pues formarnos en la tradición espiritual femenina y no seguirnos formando en la tradición espiritual masculina, por lo que ya dije anteriormente, las preguntas son distintas, los sentimientos son distintos, las vivencias son distintas. Realmente hay que agradecer a las compañeras feministas, especialmente italianas y catalanas, quienes han hecho una búsqueda. Ellas son compañeras que no son creyentes, no son miembros de comunidades de la iglesia, pero son las que se han metido muy a fondo en recuperar parte de esta tradición, ¿no? Después, pues surge desde la teología femenina, surge la necesidad también de buscar por aquí, pero hay que agradecer a estas compañeras feministas que han ido avanzando en la búsqueda de estas tradiciones espirituales femeninas. Yo creo que es muy rica la tradición espiritual femenina en la iglesia. Yo me voy a centrar en dos momentos, porque creo que son dos momentos que tienen bastante en común y que pueden ir mostrándonos como una especie de eje de continuidad de un momento a otro. Primero, entonces voy a centrarme en un momento muy extenso en la historia, por supuesto, pero que mirado a distancia puede constituir un sema de los siglos primero al cuarto, o quizás segundo a cuarto, ¿no? Finales del primero al cuarto de esta era. Creo que en estos siglos se da un primer movimiento muy fuerte de mujeres que podríamos sintetizar bajo el eje de anunciar la palabra, hermanarse y repartir las riquezas. Mujeres muy distintas, con muy distintos estados civiles, por llamarlo de alguna forma, pero que tienen en común eso, la necesidad de anunciar la palabra, hermanarse y repartir la riqueza. En esta mirada, en esta búsqueda, la primera constatación es que la presencia femenina en la expansión y en el movimiento, en los primeros despegues del cristianismo y en la estructuración de la iglesia, es una presencia muy, muy fuerte. Ya lo decíamos antes, figuras como la de Tecla o María de Magdala, de las cuales hay sobre todo testimonios extracanónicos, nos dejan ver que ellas no son casos aislados, casos únicos, sino que hacen parte de un movimiento en el cual son importantes. Por eso, en esta perspectiva espiritual, sería importante conocer textos extracanónicos como Pistis Sofía y el Evangelio de María y los actos de Pablo y Tecla, porque allí vamos a encontrar, a poder revisar algunos de estos planteamientos de las mujeres. Igualmente, lo poco que hay sobre las madres del desierto, porque empieza a haber mucha recopilación sobre los padres del desierto, pero hay poco sobre las madres del desierto, pero hay una búsqueda que también nos va a dejar ver lo específico. Hay todo un movimiento amplio de mujeres evangelizadoras, de mujeres conformadoras y animadoras de comunidades cristianas, y también hay un movimiento que ya hemos conocido más, aunque muchas veces bastante desvirtuado, que es el movimiento de las mártires o el testimonio de los claros de los mártires. Esto en los primeros siglos, sobre todo el segundo y tercero. Pero en el siglo IV arranca con mucha fuerza un movimiento muy amplio, del cual tenemos testimonio tanto a través de hombres como de mujeres, aunque desafortunadamente la mayor parte de los textos de las mujeres se han perdido.
De ellas conservamos su vida y su testimonio y su pensamiento a través de algunos textos masculinos. La primera mujer que quiero destacar es Marcela de Roma. Vive entre los años 329 y 410. Es una viuda de la nobleza romana que pone sus bienes, cuando queda viuda, al servicio de una comunidad de mujeres que se unen para estudiar y para rezar. Marcela de Roma, en el año 382, establece la primera escuela eclesial de estudios bíblicos. La primera escuela de la Iglesia de Estudios Bíblicos la establece y la origina Marcela de Roma en el año 382. Llama, entre otros maestros, a esta escuela a Jerónimo de Estridón. En la Iglesia Católica se reconoce oficialmente como el iniciador de los estudios bíblicos a San Jerónimo. Y existe el Instituto Bíblico Jerónimo de Roma, que reconoce la figura de Jerónimo como el iniciador de los estudios bíblicos. Si uno estudia y bucea en la correspondencia de Jerónimo, tiene que reconocer que él no inicia los estudios bíblicos. Los estudios bíblicos los inicia Marcela de Roma, quien lo invita a él a su escuela para que ilumine algunas cosas, plantee ciertos problemas, y a partir de esa invitación de Marcela de Roma es que Jerónimo empieza a desarrollar su aproximación al texto bíblico. Entre las mujeres que conforman la escuela de Marcela de Roma, Paula es quizás, merece especial mención, Paula de Roma también, porque desarrolla un gran liderazgo al interior del grupo de la comunidad de estudios de Marcela y porque funda varios monasterios. En relación con estas mujeres de las comunidades de Marcela de Roma y de Paula de Roma, tenemos a Melania la Mayor, un poco después, quien entre el 342 y el 410 desarrolla su propuesta, digamos, de vida eclesial alternativa. En el año 382, es decir, el mismo año en que Marcela de Roma establece la primera escuela eclesial de estudios bíblicos. Melania la Mayor funda en el Monte de los Olivos un monasterio específicamente para mujeres y un monasterio para hombres. Melania reparte sus bienes entre los pobres y es reconocida en su medio y en su ambiente como una mujer sabia. La comunidad de Marcela de Roma es una comunidad básicamente para el estudio y la oración. La comunidad de Melania la Mayor es una comunidad básicamente para la contemplación, varones y mujeres dirigidos por ella. Al mismo tiempo tenemos, por esos años entre el 370, un poco más adelante, a Olimpia de Constantinopla, quien es básicamente una predicadora y quien es ordenada como diaconisa en la iglesia de Santa Sofía por el obispo Nectario de Constantinopla. En este momento, en relación a la pregunta que me hacías antes, en Roma se está apenas discutiendo, mirando si se puede o no revivir el diaconado para las mujeres. Hay testimonios claros de que durante los primeros 6 siglos de la iglesia hubo diaconisas permanentes todo el tiempo. Olimpia de Constantinopla es, entre otras cosas, reconocida como mujer sabia también y amiga y consejera de Juan Crisóstomo. Con estas mujeres, especialmente del siglo IV, vamos a encontrar que Paula y Marcela son de alguna manera las pares intelectuales de Jerónimo. En tanto que Olimpia de Constantinopla es la par intelectual de Juan Crisóstomo. Pero todos sabemos en la iglesia quiénes son ellos, pero desconocemos completamente el aporte que ellas realizaron, aporte reconocido en la correspondencia de ellos mismos. Después tenemos a Fabiola de Roma, separada y viuda, que reparte su inmensa riqueza entre los pobres y que es la fundadora del primer cotolengo de Occidente.
Posteriormente, un varón, siglo VI, me parece, V, VI, aparece como el primer fundador del Cotolengo. La primera fundadora del Cotolengo es Fabiola de Roma en el año 399. De todas estas mujeres, son mujeres que algunas se conocen como las mujeres alrededor de Jerónimo, pero no se conocen realmente por ellas mismas, su dinámica. Si seguimos y estudiamos detalladamente la correspondencia de Jerónimo, que es la correspondencia que se ha conservado íntegramente, encontramos que los consejos de Jerónimo a ellas, la orientación que básicamente les da, es una orientación que quiere conseguir en estos grupos de mujeres el recato y la renuncia a la belleza. Porque en el finales del segundo, el siglo III sobre todo, surge mucho la oposición con la exaltación cada vez mayor de María de Nazaret como Virgen y Madre, que sustituye en algunos momentos a la representación de las diosas mediterráneas. María de Nazaret va a ocupar muchas veces en el imaginario colectivo del siglo XIII, del siglo II, va a ocupar el lugar de las diosas del Mediterráneo. Entonces, con toda la exaltación de María, va a desarrollarse una oposición entre María y Eva. Y va a desarrollarse a partir de la mayor parte de la literatura de los padres de la Iglesia, va a desarrollarse la encarnación de la mujer como el mal, como el peligro, como la carne, como el demonio. Entonces, Eva es la representación del mal, Eva es la representación de la carne, Eva es la representación del pecado. En esa medida, Jerónimo y otros orientadores espirituales del momento van a insistir en que para que la mujer haga un camino de espiritualidad y un camino de fe, un camino evangélico, es muy importante que oculte su belleza, que esconda su belleza, y es muy importante que sea una mujer recatada. Si conocemos los testimonios pocos que han quedado escritos de estas mujeres, si vemos a través de la literatura misma de Jerónimo lo que ellas hacen, realmente ellas van por un camino distinto. Ni Marcela, ni Paula, ni Melania, ni Olimpia se ocupan jamás de hablar del recato, de hablar en contra de la belleza. Básicamente ellas centran su experiencia espiritual en 3 ejes. El primer eje, hermanarse, es decir, reunirse a compartir, a convivir, a vivir juntas, a tratar de desarrollar la hermandad, a tratar de desarrollar la sororidad. Un segundo eje que atraviesa el momento espiritual de estas mujeres es renunciar a sus bienes y repartir sus riquezas entre los pobres. Muchos años después, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, muchas mujeres van a entregar su riqueza a la iglesia. Estas mujeres no entregan su riqueza a la iglesia, entregan su riqueza a los pobres, en casos muy concretos, en procesos muy concretos y muy específicos. Y finalmente, otra característica que las une es el estudio, la reflexión, la contemplación, la mirada sobre la Biblia, la inspiración en la Biblia. Vedada o por lo menos marginada para el conjunto de las mujeres, estas mujeres lo desarrollan. Estos 3 ejes que tienen estas mujeres, que de alguna manera superan o dejan a un lado las orientaciones fundamentales de los padres de la Iglesia, que son orientaciones que van hacia más bien mutilar el ser femenino, esas encuentran una manera de desarrollar su ser femenino en un volcarse hacia los otros. Estas mujeres a mí me parece que podemos considerarlas de alguna manera como antecesoras del movimiento de las beguinas. Y aunque por supuesto desde el siglo V hasta el siglo XIII vamos a encontrar mujeres más o menos aisladas o figuras de mujeres
que van a tener papeles importantes en la iglesia, como son fundamentalmente las canonesas o las abadesas, quienes tienen el papel, el rol de dirigir espiritualmente, de predicar, de repartir la comunión, de repartir una serie de sacramentos a sus propias comunidades, pero yo voy a dar un salto hacia el siglo X, porque creo que en el siglo X es cuando se desarrolla un gran movimiento, del siglo X al XIV más o menos, que recoge estas primeras intuiciones de los primeros siglos de las mujeres en la iglesia. A partir del siglo X, entonces, se genera un nuevo e impresionante movimiento de mujeres, movimiento femenino, que va a dejar una huella en la iglesia, a pesar de que esa huella ha intentado borrarse de alguna manera o se ha quedado dispersa o escondida. En este siglo encontramos dos luminarias que anuncian la llegada del desarrollo del misticismo y del desarrollo del beguinaje. Estas dos luminarias son Hildegarda de Bingen, quien vive entre el 1098 y el 1173, y Clara de Asís, que vive entre 1194 y 1253. Hildegarda es llamada la Sibila del Rin. Es reconocida como mística y profeta. Es una figura renacentista, no yo. Teóloga, música, pintora, médica, a la cual realmente ninguna rama del saber en su momento se le escapa. Es difícil de encontrar en un ser humano tantas posibilidades y tanto desarrollo como el que tiene esta mujer. Su obra teológica está reunida en un texto que se llama Sibias, que tardó siglos en ser traducido al español, que fue traducido más o menos hace unos 40 años, 50 años por primera vez. Esta obra, Sibias, Conoce los caminos, es el título de la obra, Sibia conoce los caminos, es su mayor compendio teológico y es reconocido y estudiado a lo largo de toda Europa durante los siglos XII y XIII. O sea que Hildegarda de Bingen en su momento es reconocida como la mayor teóloga europea por hombres y mujeres. Fue una predicadora popular, asesora de dos papas, quienes en algunos momentos asisten para escuchar sus homilías en la catedral. Aquí tenemos un ejemplo concreto también de la diferencia entre lo femenino y lo masculino, entre el lenguaje teológico femenino y el lenguaje teológico masculino. Hildegarda, para referirse a la teología, dice: 3 fuerzas hay en una piedra, 3 en una llama y 3 en una palabra. ¿Cuáles? En la piedra, húmedo vigor, consistencia tangible y fuego rutilante. El húmedo vigor, para que no se disuelva ni se resquebraje, la consistencia tangible para que ofrezca morada y refugio, el fuego rutilante para que se temple y consolide hasta afianzarse. Este vigor húmedo representa al Padre, cuya virtud ni se agota ni se consume. La consistencia tangible designa al Hijo, que nacido de una virgen pudo ser tocado y percibido. El fuego rutilante simboliza el Espíritu Santo, que ilustra y enciende los corazones de los fieles. Y así como estas 3 fuerzas se hallan en una sola piedra, la Trinidad verdadera está en la unidad verdadera. Esta forma de expresarse femenina de Hildegarda en su obra teológica Sibias es una forma básicamente centrada en la metáfora y centrada en la visión. O sea, es una intuición, una visión, una metáfora, una sugerencia, muy distinta al lenguaje teológico que se impondrá después a partir de Tomás de Aquino, que será un lenguaje de razonamiento y deducción.
¿Cuál es la principal consecuencia de esta diferenciación del lenguaje que va de Hildegarda de Bingen como teóloga a Tomás de Aquino como teólogo? Que la primera en tanto está centrada básicamente en la intuición y en la metáfora, en la imagen, es explicable a públicos muy amplios, a públicos muy abiertos. Pero en tanto que el discurso teológico instaurado por la escolástica y por Tomás de Aquino es un lenguaje básicamente para élites, que solo permite acercarse al conocimiento a quien tiene una formación desarrollada múltiple. En ese sentido, la teología escolástica va a convertir esta aproximación, esta intuición, esta imagen, esta visión que tenemos y que nos narra Hildegarda de Bingen de una manera sencilla, y también otras teólogas como Juliana de Norwich, de una forma sencilla, lo que llamamos en la Iglesia Católica el misterio de la Trinidad. La escolástica lo va a convertir realmente en un galimatías imposible de entender por nadie, ni por hombres, ni por mujeres, ni por científicos, ni por nadie. Bien, con ella, Hildegarda de Bingen, la botánica y medicina natural y la música alcanzan cimas muy altas, pero sobre ella cayó un manto de silencio. ¿Qué le cobran? Me pregunto yo. ¿Le cobran su independencia, su autonomía? ¿Le cobran el reclamo permanente que hacía a los cardenales y a los papas sobre las riquezas excesivas y el poder de la Iglesia? ¿Qué le cobran? Algo le están cobrando con el silencio, porque es impensable que una figura como la suya se haya oscurecido de la manera que se ha oscurecido, hasta que las feministas del siglo XX, las ecologistas de la medicina alternativa, empiezan su recuperación. Después de que estas mujeres de fuera recuperan a la figura de Hildegarda, es que empieza a llegar también a la recuperación eclesial. Su epistolario completo en español ha sido recientemente editado, y ese epistolario muestra, es testimonio claro de su relación y de su correspondencia con papas, con arzobispos, con cardenales, y es un testimonio también claro de cómo su palabra es reconocida como profética y sabia. Sin embargo, yo estoy aquí hace más o menos unos 15 días y he ido a 2 o 3 librerías eclesiales y no está este epistolario. Y este epistolario lo encontré en la librería central de Madrid, o sea, en una librería que es, digamos, laica, de alguna manera, secular. Bien, la otra figura a la cual me quiero referir es a Clara de Asís, porque creo que tiene un papel muy significativo y que está todavía por reconocer. Si bien el reconocimiento de Hildegarda ya se ha iniciado, el reconocimiento de Clara de Asís no se ha iniciado, porque Clara de Asís ha sido reducida a la figura de Francisco de Asís. Y Clara de Asís se le ha asignado simplemente una amistad espiritual con Francisco de Asís y, por tanto, una portadora, quizás la primera portadora específica, la primera portadora más insigne de la espiritualidad de Francisco de Asís. Pero hay una gran diferencia entre los dos. El énfasis de Francisco de Asís es un énfasis básicamente en la pobreza y en la hermandad con la naturaleza. Esos son los dos ejes centrales de la propuesta de la espiritualidad de Francisco de Asís. Clara de Asís, su énfasis central es en la sororidad. Prácticamente, salvo algunas cartas y algunas pequeñas reflexiones, prácticamente lo que nos queda escrito directamente de la mano de Clara es la regla de vida de la comunidad de las clarisas. Y en esa regla de vida, ella enfatiza dos cosas como las mujeres del siglo IV lo hacían: la necesidad de la vida en común y la renuncia a las riquezas. Pero su mayor énfasis en la regla de vida es en la sororidad. Clara de Asís es la primera mujer que utiliza el término sororidad, un término que la Iglesia deja perder totalmente, aunque aparece, por supuesto, en el siglo X
y XI con Clara de Asís, aparece por primera vez en la Iglesia, pero la Iglesia lo deja perder completamente, y es retomado por las feministas no creyentes en el siglo XX. Bien, Clara de Asís es la que habla en primer lugar de la sororidad, que describe fundamentalmente como el amor y el cuidado por la vida de las sores. O sea, ella deriva de la palabra sor, hermana, la palabra sororidad. Entonces creo que está por reconocer esa intuición de Clara de Asís de la necesidad de que las mujeres nos hermanemos para que hagamos el camino espiritual conjunto. Inspirada muchas veces en estas mujeres y a partir de ellas, durante los siglos XII y XIII, de alguna manera llegó hasta el XIV, se desarrolla un movimiento espiritual muy fuerte, femenino, que hoy es reconocido como la mística renana y medieval, y el movimiento de las beguinas, un movimiento súper importante en la Iglesia, que también fue silenciado y desconocido. Estamos en el siglo XII, en el siglo XIII, las mujeres tienen dos opciones: la vida matrimonial o la vida conventual, bien por asignación familiar, por asignación económica o bien por escogencia. En la minoría de los casos, las mujeres tienen que ser sometidas a la autoridad del marido, del patriarca de la familia, o tienen que ser sometidas a la autoridad de un abad, que es el que controla los monasterios femeninos. Entonces, en esta situación, hay un conjunto de mujeres en diferentes países de Europa, nacen simultáneamente en distintos países de Europa, centro, sur y norte de Europa, que rompen con esa doble opción, y ese es el papel fundamental de las beguinas. Rompen con esa doble opción excluyente y proponen un movimiento, un grupo, un proceso en el cual, en primer lugar, las mujeres se agrupan, pero no se agrupan en un monasterio bajo las leyes conventuales. Se agrupan en las recientes, incipientes ciudades europeas, en las incipientes burgos europeas, en las afueras de esos burgos, se agrupan para dedicarse al estudio, a la contemplación y a la atención a los pobres. Es decir, se agrupan para estudiar, para desarrollar una vida espiritual y contemplativa, y a la vez proponen y desarrollan incipientes hospitales, incipientes hospicios, incipientes escuelas para los pobres. Renuncian a sus bienes, no aceptan ir a los conventos, no aceptan el matrimonio tradicional y desarrollan una propuesta de autonomía y libertad. Empiezan a llamarse a sí mismas beguinas y desarrollan dentro de esa propuesta de autonomía y libertad una doble dedicación en su vida a la atención a los pobres y a la contemplación. Estamos en el siglo XII, los primeros beguinatos son del siglo XII. Entonces tenemos que reconocer, aunque la Iglesia no lo haya reconocido así, que la contemplación en la acción no es un invento de Ignacio de Loyola, es un invento femenino de las beguinas. La contemplación en la acción, las primeras que lo propusieron en la Iglesia fueron las mujeres beguinas. Eso no lo inventó ni se lo sacó de la manga y de la nada Ignacio de Loyola. Lo desarrollaron ellas. Bueno, beguinas hay muchas, es un movimiento muy amplio. Yo me voy a referir simplemente a dos de ellas porque son personalidades muy fuertes que tienen, yo creo, mucho que decir a las mujeres del siglo XXI, que sabemos poco de su vida y mi intervención simplemente es una invitación a conocerlas, a buscarlas, a estudiarlas, a leerlas. Voy a referirme en primer lugar a Gedevís de Amberes. Gedevís de Amberes. Nace en 1248 en Amberes, Bramante,
Se sabe poco de su vida, pero tiene unos textos en los cuales deja ver su mística muy fuertes, muy bellos. Hedvig Amberes es reconocida como mística, como poeta y por supuesto como beguina, ella es beguina. Tiene una experiencia muy fuerte de la divinidad como amor. En ese momento, en el siglo XXI, en las corrientes espirituales más recientes, se está debatiendo si la representación fundamental, única y exclusiva de la divinidad tiene que ser una representación humana, en forma de figura humana, o puede haber otras representaciones, y ya Hedvig Amberes tiene una representación de la divinidad como una fuerza de amor, no como una persona amante, sino como una fuerza, como una dinámica, como una energía amorosa. No ha llegado la totalidad de su obra, ha llegado un texto que está traducido al español con el nombre del lenguaje del deseo, que recoge sobre todo sus poemas, y ha llegado otro texto de una experiencia muy cercana, muy similar a la de este texto poético, bajo el nombre de Cartas. A veces surge dudas de si se trata de la misma persona o, como en el caso de los escritos bíblicos, de un problema de pseudonomia en cuanto a una comunidad, y entonces sería una seguidora, una alumna de Hedvig Amberes que asume también su propio nombre. Las cartas son fundamentalmente una expresión de un magisterio reconocido, un magisterio espiritual reconocido. Yo les voy a leer un par de poemas porque me parece que es la mejor manera de aproximarnos a su experiencia. Ella está hablando siempre de la experiencia espiritual, de la experiencia mística como una experiencia de amor. Y dice: los caminos de amor son inauditos, como bien sabe quien pretende seguirlos. Turban de repente al corazón resuelto. El que ama no puede encontrar constancia. Aquel a quien amor toca en el fondo del alma conocerá muchas horas sin nombre de desolación. Y ella, esa palabra amor, aquel a quien amor toca, la escribe en mayúscula, o sea, su referencia a la divinidad es bajo el nombre amor. Tan pronto ardiente, tan pronto frío, tan pronto tímido, tan pronto audaz. Muchos son los caprichos del amor, pero a cada momento nos recuerda nuestra inmensa deuda con su elevado poder, que nos atrae y nos reclama para él solo. Tan pronto gracioso, tan pronto terrible, próximo ahora, lejano después. Para quien le conoce y en él confía, esto mismo es el gozo supremo, como amor abraza y golpea a la vez. Otra expresión, otro textico dice: el amor invencible desconcierta a la mente, está cerca de quien se extravía y lejos de quien lo comprende. Su paz no deja paz alguna, oh paz del puro amor. Solo quien haga suya su naturaleza beberá esa leche consoladora. Solo por amor se gana al amor. Entonces, el aporte de Hedvig Amberes, tanto en sus cartas como en sus poemas, es fundamentalmente señalar la experiencia mística y la experiencia cristiana como una experiencia de bucear en el amor, dejarse empapar de la corriente amorosa, de esa energía amorosa, dejarse habitar por esa energía amorosa y, por supuesto, proyectar y entregar a otros esa energía amorosa. En ese mismo sentido, sus cartas van orientadas a dirigir a sus alumnas, a sus seguidoras, dirigirlas hacia esa experiencia de que vivencien y desborden de amor. La segunda beguina a la que me voy a referir es Margarita Porete, francesa, nacida en 1250 y quemada en la hoguera en 1310. Finales del siglo XIII y a lo largo de todo el siglo XIV, la Iglesia y la Inquisición
desatan una persecución violenta contra las beguinas. Muchas de las beguinas van a ser acusadas de brujas, van a ser quemadas en la hoguera, porque la Iglesia deja de admitir la autonomía y la libertad de estas mujeres. Y la opción que las obliga a escoger es el monasterio o el matrimonio otra vez. Entonces, la Iglesia en Europa desata una persecución muy fuerte contra las beguinas. Como parte de esa persecución, Margarita Porete es quemada como hereje en 1310 y es reconocida trascendentemente posterior por su obra. Ella deja solamente un texto escrito que se llama El espejo de las almas simples. Esta obra, El espejo de las almas simples, tanto en la línea de Hildegarda, como en la línea de Heidewisch de Amberes, como en la línea de Beatriz de Nazaret, ahonda en la experiencia de Dios como una fuerza amorosa. Básicamente es la experiencia de estas mujeres. El texto de Margarita Porete, El espejo de las almas simples, lo mismo que los textos de Heidewisch, son de los primeros textos escritos en Europa en la lengua vernácula, en las lenguas romances. Las beguinas, todas ellas, escriben no en latín, como estaba determinado que se escribiera en los conventos, sino que escriben en sus lenguas originales. Margarita Porete es acusada de hereje y se le obliga a renegar de su obra y a retractarse. Ella se niega a hacerlo y por tanto es quemada en la hoguera. Es muy curioso porque su texto, por supuesto, es desaparecido, es escondido, pero resurge en el siglo XVIII y XIX. Y este texto de Margarita Porete, El espejo de las almas simples, circula bajo la orientación de muchos maestros espirituales, circula en Europa en los siglos XVIII y XIX. Circula como un texto inédito y circula como un texto anónimo. No se reconoce la autoría femenina, no se reconoce la autoría de Margarita Porete, pero se recomienda como un texto para el camino espiritual. Y de la misma manera como La nube del no saber, de un escritor inglés anónimo del siglo XVI, este texto se considera anónimo también. Hasta principios del siglo XX, cuando a partir de investigaciones, especialmente de mujeres, empieza y se recupera la autoría de Margarita Porete bajo este texto. ¿Qué hay en la raíz del silenciamiento y de la persecución a las beguinas? Porque sus textos espirituales son recuperados posteriormente y son aceptados y reconocidos. Porque lo que hacían, que era hermanarse en comunidades y en grupos que empiezan a evangelizar y a habitar por primera vez la ciudad, los monasterios estaban fuera de la ciudad, no se les puede acusar de estar haciendo nada malo. Están al servicio de los pobres, están al servicio de los enfermos, están al servicio de los niños, están estudiando la Biblia, están rezando. ¿Qué hay en la raíz de esta persecución? El problema que existe y que tiene mucho que ver con lo que yo iniciaba esta conversación, en el sentido de que nosotros hemos sido educadas en la tradición espiritual masculina y se nos ha desconocido la tradición espiritual femenina. Lo que hay en la raíz de esta persecución es el problema de lo que podemos considerar en las tradiciones religiosas la mediación. En la Iglesia Católica, la mediación para la relación con la divinidad ha sido capturada por la figura del cura, por la figura del sacerdote. Se considera que solo el sacerdote es el administrador de los sacramentos. Se considera que el cura es el único que puede dar a la comunidad o compartir con la comunidad la gracia de Dios. Se considera que todo contacto con la divinidad tiene que estar pasado por el cura. A partir del siglo XVIII, siglo XIX, primera mitad del siglo XX, fue una verdadera institución eclesial
la figura del director espiritual, y toda monja o toda mujer que se consideraba cristiana, casado o no, tenía que tener un director espiritual, porque es la capacidad de llevar a las mujeres a Dios la que tienen estos mediadores. Entonces el movimiento de las beguinas fue un movimiento, y el movimiento de muchas de las místicas renanas medievales, fue un movimiento de autonomía, un movimiento en el cual ellas se daban a sí mismas y a la comunidad la capacidad de mediación. La experiencia mística es una experiencia que accede al misterio divino sin necesidad de la mediación institucional, o superando, no necesariamente contra la mediación institucional, pero sí superando la mediación institucional. Y eso es lo que realmente no ha soportado la Iglesia. Por eso, si rastreamos los movimientos espirituales de mujeres, los movimientos, las presencias fuertes de mujeres a lo largo de diferentes siglos en la Iglesia, vamos a encontrar el común denominador de que han sido mujeres que buscan autonomía y que buscan un acercamiento a la divinidad, o bien con la mediación de la comunidad, o bien autónomo, libre. Y eso es lo que ha sido perseguido durante siglos en la Iglesia. Y esa es la raíz del problema por el cual no ordenan mujeres. ¿Cómo van a ordenar mujeres? ¿Cómo van a darle a las mujeres la posibilidad de ser mediadoras? Se acaba el mundo. Bien. Entonces podemos dialogar o... Como guinda del pastel, ponnos al día, en este momento, en el mundo, cómo está este movimiento de liberación de la mujer y, bueno, qué eco escuchas de lo que estamos haciendo. A ver, yo creo que el movimiento de liberación de las mujeres está muy fuerte en el mundo. Creo que el siglo XX, para algunos sociólogos, la revolución femenina es la revolución realmente más acabada, más lograda de alguna manera, ¿no? Yo creo que en los últimos 50 años la mujer se ha reubicado en el mundo, se ha reubicado socialmente, y aunque no milite en movimientos directamente feministas, su reubicación en el mundo es un eco y una consecuencia del movimiento feminista, ¿no? Creo que la mayoría de las organizaciones de Occidente reconocen la igualdad plena de derechos a las mujeres. Creo que la Iglesia Católica es de las pocas organizaciones que no lo hace. Y creo que el movimiento feminista ha vivido distintas etapas, y ya pues la etapa de la reivindicación de los derechos políticos, de los derechos civiles, pues son etapas bastante superadas, pero que estamos en un momento en el cual se trata de recuperar precisamente nuestra tradición femenina, nuestros modelos femeninos, nuestras palabras, y que estamos por ahí trabajando en muchas universidades de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, de América Latina. Creo que tiene manifestaciones distintas a las que tuvo cuando se estaba luchando por la consecución de los derechos políticos, del voto y tal, ¿no? Pero creo que es fuerte, realmente que es fuerte, y además creo que mi postura personal es que la revolución femenina no la para ya nadie. Opino lo mismo, es imparable. Imparable. ¿Sí? Yo creo que es imparable, pero muy lenta, porque el reparto de roles del patriarcado durante 20 siglos, que es el momento en el que estamos ahora, se ha introyectado de una manera tremenda en los hombres y en las mujeres. Y revertir este rol cuesta muchísimo. Sí, estoy de acuerdo. Tanto en los hombres como en las mujeres. Y entonces, a niveles estructurales, a niveles sociales, más se ha avanzado. Pero a nivel de la población de base, De acuerdo. superar eso supone mucho.
y lo ves cuando estás en grupos de mujeres, ves que van pasando años, y al final salen con una pregunta que dices, pero bueno, y es que es muy difícil de cambiar desde dentro. Sí, estoy Esa es mi experiencia, yo no sé si... No, estoy de acuerdo contigo completamente. Yo creo que, digamos, esa revolución es imparable, estoy convencida de eso, Sí. pero creo que de todas maneras se vive, sobre todo en ciertas élites, ¿no? Se desarrolla en ciertas élites. Como tú decías, en las mujeres de base y la cultura, lo que podríamos llamar de una manera general la cultura popular, es muy difícil el cambio de los roles. Entre otras cosas porque para cambiar los roles hay que cambiar los imaginarios y el cambio de los imaginarios es muy lento y hay que trabajar mucho en ello, ¿no? Hay que trabajar mucho en ello. De ahí, digamos, la importancia de recuperar figuras como la de María de Magdala para las mujeres creyentes, como recuperar mujeres creyentes alternativas, porque una de las cosas, bueno, hablando de América Latina, una de las cosas que es un impedimento muy fuerte para este cambio es la religión, la práctica de la religión. Y la mayor parte de las mujeres de base en América Latina están todavía cautivas de la homilía y de la interpretación del cura, y entonces eso es muy problemático. Mira, yo sin saberlo te estoy haciendo un homenaje y no me había dado cuenta. Estamos publicando en octubre ahora un libro prologado por Juan Pablo Dors, que justamente diferenciamos religión de espiritualidad. Sí. Decimos que por no haber tenido en cuenta a la mujer nos hemos ido a lo religioso y nos hemos perdido la espiritualidad. Es cierto, exacto. Entonces, el título es toda una declaración de intenciones, porque decimos la palabra se muere, porque la palabra en manos del hombre trajo ruido. Entonces yo lo que aspiro, y espero que estés de acuerdo, que espiritualmente no hay géneros. O sea, no hay cristianos y cristianas. Un libro maravilloso, no sé si conocen en Colombia, de Paniker, que es Elogio de la Sencillez. Precioso. Que él reivindica justamente el monacato laico. Precioso. Porque en los laicos no hay género. O sea, en el monacato laico no se habla de mujeres o de hombres, sino de personas que en la hermandad, en el amor al prójimo, tienen su inspiración. Y eso es lo que... Sí, lo que pasa es que, a ver, el género es un hecho social, ¿no? Es un hecho social, es una evidencia social. Y en la medida en que por un camino espiritual o por un camino de alguna manera hacia la trascendencia se pueda superar eso para encontrarnos en otra instancia, por decirlo, en otro momento, en otra se puede superar, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con que la religión, que está basada básicamente en la palabra, es lleno de ruidos, y ofuscó el espíritu, lo ofuscó. Sí. Hay un autor español que ha publicado un libro bastante recientemente, Xavier Picaza, que es un estudio exhaustivo, son 500 páginas, su libro. El título me parece que es La familia en la Biblia, y hace resaltar el papel de la mujer, constantemente está dando la importancia que la mujer tuvo en todo este desarrollo de la espiritualidad y demás a lo largo de toda la historia. Sí, Picasso ha trabajado varias veces, ha trabajado también en el texto de las mujeres en las religiones, es un tema que a él le interesa. Y la pregunta que surge de pensar, ¿por qué es precisamente en las religiones donde más se silencia a las mujeres? Yo creo que porque es la derrota mayor, o sea, en las religiones primeras, en las primeras manifestaciones religiosas, la mediadora es la mujer, la mediadora ante la divinidad es la mujer. Cuando la mujer es derrotada como mediadora, digamos, está derrotada en el corazón de la cultura. ¿En el corazón? De la cultura. De la cultura. Y entonces es muy importante que la mujer no pueda volver a acceder a ese lugar. Por eso es quizás donde más se le silencia y donde se utiliza todo tipo de estrategias. Porque en la tradición eclesial católica la moral se ha puesto al servicio de eso, la ley se ha puesto al servicio de eso.
porque es un poder, el poder, digamos, de la mediación ante lo sagrado en todas las sociedades es muy fuerte. La verdad que me ha parecido interesantísimo todo. Cuando has contrapuesto a Hildegard con el Santo Tomás, ¿no? O sea, la intuición contra la razón, ¿no? Y ciertamente siento como un poco cuando has empezado desde el principio, ¿no? Las preguntas que hacen las mujeres, ¿no? Desde la intuición, yo creo que ahí está la mujer realmente conectando con la verdadera espiritualidad, ¿no? Y que ahí precisamente está como la salvación de todo y del planeta y de la ecología, o sea, cómo cambiar absolutamente todo desde la intuición, cómo la razón, el hombre ha ido como montando un paradigma que tiene que ser transformado, ¿no? Que tiene que ser transformado desde otros parámetros distintos, y que la mujer realmente, cuando cobra fuerza y cobra su propia autonomía y no trata de imitar al hombre, está transformándolo todo. Y que el camino tiene que ser ese, ¿no? Porque que si no, no sé dónde vamos a terminar o no sé dónde el planeta va a terminar, ¿no? Y ciertamente es la mujer la que tiene que coger la rienda, ¿no? Porque es la que conecta con esa intuición. Y esa intuición es la única que nos puede salvar. Es que la conexión tiene que ser a través del corazón, a través del amor. O sea, la razón no puede estar ahí continuamente saboteando, nublando. No, tiene que ser otro camino, otra conexión, otra comunicación. Y es otro paradigma totalmente distinto. Tiene que ser el del siglo XXI, porque si no, esto va por mal camino. No va a haber 22. Está el nombre de Dios y divinidad. ¿Y qué pasa con el nombre de Dios? El nombre de Dios es un nombre masculino. Sí, sí. Y divinidad es neutro. Tampoco es La femenino. divinidad es femenino. Es femenino, pero a ver, más amplio. Yo no sé si es totalmente femenino o es una realidad, una energía. Mira, cuando nombramos a Dios siempre en masculino, terminamos por creernos que Dios es un señor, que es un varón. Por eso yo creo que es importante manejar, al final de cuentas no sabemos muy bien lo que estamos diciendo cuando decimos la palabra Dios. Entonces se pueden utilizar distintas representaciones para referirse a esa realidad. Precisamente el debate espiritual actual es: hay que seguir refiriéndose a la divinidad o al misterio divino como en términos antropológicos, o hay que referirse más bien o buscar en términos de energía, en términos de dinamismo, en términos de otras cosas, que es lo que de alguna manera trascendería a los géneros. Por eso digo, ¿no? que no es específicamente, únicamente femenino. No, pero la palabra divinidad es femenina, ¿no? En español. Sí, pero la realidad, bueno, divinidad es una energía, ya no hace referencia ni a hombres ni a mujeres, porque Dios hace referencia a hombres, el Padre. Dios Padre sobre todo. ¿La Trinidad es masculina o es femenina? La Trinidad es femenina. La Trinidad, que además entendida no a la manera escolástica, está presente en todas las religiones. En relación con lo que se acaba de decir de por dónde andan los hombres y demás, los hombres andan más en la política y en lo económico, y la mujer mucho más en la dimensión de los valores. Sí, eso. Bueno, yo creo que ya...